tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Gracias como siempre por la sintonía. Hace tiempo no habíamos hablado del tema económico, aunque tengo la absoluta certeza de que la gente siempre está pendiente de su bolsillo. Aquí lo habíamos descubierto, así como no, acá nuestros analistas, que todo tolera el pueblo. El pueblo es altamente permisivo, tolerante, pero cuando se le toca el bolsillo, así sea con 5 centavos que sube el pan, el pueblo se molesta, se enoja. Por eso es que le tenemos que dar vital importancia a los temas económicos. Y como hemos visto en el transcurso del tiempo, no es difícil comprenderlos, con profesores, con catedráticos universitarios, con docentes especializados como los que tenemos en nuestros paneles, es hasta simple entender la economía. Pero bueno, hoy día, como siempre, tengo este nivel de profesionales y doy la más cordial bienvenida a Julio Alvarado. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos muy bien, a pesar de que estos días hemos estado haciendo ejercicio, caminando por nuestra Olinda La Paz. Tú caminas para escuchar a la gente, ¿no? Camino, bueno, pero también obligado cuando me bloquean todo el centro, entonces... O sea, ¿qué te queda, digamos? Al mal tiempo, buena cara, yo digo, caminar hace bien a la salud, Ya. entonces estamos caminando bastante. Sí, nosotros los paseños, y eso para la gente que vive en el interior del país, a la gente que nos ve en Cochabamba, a la gente que nos ve en Santa Cruz, los paseños estamos cercados por los gremiales durante todos estos días. Pero bueno, ya casi es, como somos resilientes, ya casi nos acostumbramos, ¿no? O sea, ay, bloqueo, damos la vuelta en el auto, la gente empieza a caminar, ya nos hemos habituado a ese tipo de prácticas. Doy también la más cordial bienvenida a Alberto Bonadona, economista, docente universitario. Qué gusto tenerte de tanto tiempo. Igualmente, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí entramos a la parte que yo directamente desconozco, no entiendo de economía, porque, pero no sé si estará bien o estará mal, será bueno, será malo, acá nos lo explicarán ellos. 3.3 del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, 3.3. Si mal no recuerdo, a los años pasados estábamos por 4, ¿o no? Vamos a ver, el ministro de Economía, Mario Guillén, ha informado que nuestro PIB ha crecido en un 3.34%. Adelante. Nuestro PIB, la variación o el crecimiento de la economía acumulada de la economía nacional, está en un 3.34%, y si lo medimos acumulado a 12 meses, estaríamos con un crecimiento del 3.8%. El crecimiento que les estoy mostrando, si bien es 3.3, está apuntalando porque la demanda interna ha crecido en 7.2%, y eso es bien importante. La demanda interna tenemos como crecimiento 7.2%, lo que nos está jalando hacia abajo básicamente es la demanda externa, que son temas los que nosotros no manejamos. Y principalmente aquí lo que nos está afectando es la crisis del Brasil, que producto de una crisis económica, como ustedes saben que tiene Brasil, ellos nos estarían comprando menores volúmenes de gas. Otro tema que quiero mostrarles, y que era lo que les decía, es el tema de cómo ha ido la exportación de volúmenes de gas. En enero hemos exportado menos de 15 millones por día, millones de metros cúbicos por día, perdón. En febrero hemos tenido casi como 16, hemos podido subir un poco en marzo, en abril hemos tenido una subida casi a 30, pero nuevamente hemos bajado en mayo y en junio, que hemos terminado con un poco por encima de 15 millones de metros cúbicos por día. El periódico Página 7, en su área económica, hace una reflexión sobre esta declaración de nuestro ministro y dice que este ha sido, la economía creció 3.3, es la tasa más baja desde el 2011. Y ahí tenemos el vamos a un poquito más atrás nada más, el 2016 5.4, el 2015 4.8, el 2014 5.9, casi 6, el 2013 6.9, casi 7. Ay, por Dios, es un crecimiento vergonzoso, 3.3. Eso sí ya entiendo, digamos, ¿no? A ver, ¿qué dices, Julio, por favor? Bueno, a mí me alegra la declaración del ministro porque ahora ya sabemos que nuestra economía no está blindada, como decía el exministro Arce Catacora,
que estábamos blindados y que el contexto internacional no nos afectaba porque la economía boliviana se movía gracias a la demanda interna. ¿Qué significa la demanda interna? Es todo aquel consumo que tiene, que hace la población boliviana, y ese consumo, ¿no?, desde comprar pan hasta comprar automóviles, etcétera, eso es lo que genera el crecimiento de Bolivia. Entonces, la pregunta es, ¿caen las exportaciones? Eso quiere decir que el sector exportador tiene menos recursos, ¿no? Cae el ingreso por concepto de impuesto, eso quiere decir que el Estado tiene menos recursos. Entonces, ¿la gente de dónde está gastando el dinero? Esa es la pregunta que yo me hago, porque si seguimos creciendo y los indicadores macroeconómicos nos señalan que están cayendo esos indicadores, quiere decir que eso también afecta al consumo de los bolivianos y bolivianas. Por lo tanto, la pregunta es, el dinero que está moviendo la economía, ¿de dónde viene? Si la economía formal, la economía legal va disminuyendo. Eso, que no se está sosteniendo, ¿no? Exactamente. Lo que a mí me impresiona, y lo tenemos ahí en pantalla, este histograma que tiene cada una de los porcentajes, 3.3 es pues altamente significativo, ¿no? Estamos hablando de 1.2, estamos hablando casi de la mitad. Si en el 2013 teníamos casi 7, ahora estamos en 3.3. Sí, pero hay que tomar en cuenta que este es el dato trimestral. Ya, ¿cierto? O sea, ya. es del primer trimestre. Del 2000, ya. Pero la tasa de este año se aproxima al 4, o sea, con cuando tendencia tomas a bajar. los dice. 12 años, Sí, los 12 meses, meses es efectivamente un poco más alto, ¿no? Ahora, claro, lo que hay que ver es qué es lo que determina esto. Y es posible que el segundo semestre no sea tan bueno en crecimiento como este, o no llegue al 3.3, sino puede ser un poco menos. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo y por lo tanto los precios del gas estarían bajando. Puede haber una recuperación posterior ya en el tercer trimestre, porque ahí ya el Brasil está regularizando sus compras y los precios pues no han estado mal, relativamente positivos, después de que cayeron a un $29 el barril, el petróleo, ahora están en alrededor de 50, y muchos dicen que incluso esto va a subir, porque están cayendo las reservas que tiene Estados Unidos, que es un stock muy importante. Seguro. Entonces estarían disminuyendo y eso habría una presión en el precio que haría que suba el precio, lo Sería cual una esperanza, digamos, podría ¿no? mejorar las condiciones para lo que queda del año, ¿no? Después de haber tenido un barril del petróleo de... Lo Bueno, más alto fue 140, 140, ¿no? 40. ¿A cuánto estamos vendiendo ahora el barril Bueno, del petróleo? está en 49 por ahí, ¿no? 49 49. dólares. Pero bajó hasta, La tercera hasta parte. 29 dólares el La barril. tercera parte. Bueno, me asusta porque de alguna manera nuestro ministro Arce, que era el superhéroe de esta película, se fue del país y se fue un poquito antes de que se informe esto. Ahora, ¿cuáles van a ser los impactos, si es que va a existir algún impacto en relación a esta caída del Producto Interno Bruto? Bueno, el impacto es que hay menos circulante en la economía y eso ya está generando tasas más elevadas de desocupación, pero en Bolivia más que la desocupación es la subocupación. Que son trabajitos, Son ¿no? trabajitos que no te dan nada. El problema que tenemos ahora en la ciudad de La Paz, ¿no? Nuestros compatriotas que me llaman listas, que están todo el día ahí, 3, 4 personas vendiendo al mismo tiempo el mismo producto en 10 metros de acera, ¿no? Pudiendo vender ahí una sola persona, tenemos 3, 4, ¿por qué? Porque no hay empleo. Pero las otras no hay activándose en cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Es como Exacto. que tenemos una actitud bien cómoda y bien de sentarme ahí y revender naranjas, cuando en realidad podríamos estar, no sé, en el campo activando y produciendo y todo. Tenemos esa actitud los paseños particular de que es más bonito estar sentado todo el día y ganar una miseria, subempleos, como dices. Pero yo creo que ¿O no?
No, quiero decir, para terminar esto, es que si vas al campo y te pones a cultivar papas, no vas a poder vender tus papas, porque las papas peruanas son más baratas. Uy. O sea, el costo de producción es más elevado en Bolivia, entonces ese es el problema. Okay. Se puede ir a producir, pero por la tecnología arcaica que tenemos, los costos de producción son elevados y por eso entran papas peruanas, manzanas argentinas, tomates, bueno, hasta paltas y chirimoyas. y las chirimoyas Qué peruanas belleza así, de chirimoya. grandes, muy ricas. Bueno, es hora ya de almuerzo, cambiemos Por de eso, tema. sí, no, de otra cosita hablaremos. Querías hacer una referencia. Sí, bueno, al no, yo quería hacer una referencia porque en los datos desagregados que presentó el ministro, lo que se tiene es, primero, que uno de los sectores que va a crecer más es la construcción. Correcto. En realidad lo agropecuario, él dice 8.6 en lo Bueno, agropecuario eso y la construcción 7.2. Claro, en el caso de la construcción, lo que yo quería mencionar es que es posible que la construcción urbana de edificios haya podido caer, pero en general la construcción de caminos, o sea, la inversión pública en construcciones se mantiene. Pero, sin embargo, tampoco hay una caída, digamos, precipitada de la construcción. O sea, ese dato refleja lo que está ocurriendo en la construcción. Si se compara el dato del crecimiento de la construcción en este momento con lo del año pasado, estoy seguro que es más bajo, pero todavía sigue siendo el segundo. Y en el caso del sector agropecuario, no obstante lo que dice Julio, lo que hay que observar es que hay un crecimiento de la producción agropecuaria. Ahora uno dirá, pero ¿dónde está esa producción? ¿Por qué no se la ve? Y creo que hay una recuperación de la producción agropecuaria, básicamente por los programas que se han dado de Mi Agua. O sea, no es una cosa que haya llegado a todo el altiplano, pero ha permitido cierta recuperación. Porque la otra explicación, ¿qué sería? Estamos de pronto teniendo algunos auges en la agricultura así espontáneos, es difícil. Sí, no, si me permite, sí, claro, estimado colega. Sí. El tema del sector agropecuario yo lo veo desde el punto de vista de la agroindustria cruceña, porque los precios de la soya se han recuperado. ¿No? Se han recuperado, estaban en $300 la tonelada de soya y ha ido subiendo a 320, 300, ahora estamos más o menos 340, 350 la tonelada de soya. Entonces yo creo que el crecimiento viene del sector agroindustrial de Santa Cruz. Déjame ver la tabla nuevamente, por favor, porque esta tabla, no sé si la tenemos de nuevo, la tabla hace una referencia que a mí me impresiona, porque el 3.3 obviamente es un promedio, ¿no es cierto? Entonces cuando yo voy viendo todo lo positivo, 8, 7, 5, 5, otros 5, establecimientos financieros 4, otros servicios 4, servicios de administración pública 4.8, electricidad, gas y agua 4, pero aquí me viene un bajón, pero dramático, que es lo que hace que ese promedio salga a un 3. Otras industrias, que ustedes me explicarán qué quiere decir eso, menos 1.1. Otras industrias. Minería, menos 1.6. E hidrocarburos, vean por favor, menos 14.1. Dime por favor primero, cuando decimos otras industrias y que están en rojo, ¿a qué se refiere? Bueno, yo me imagino que cuando están hablando de las industrias, si hay algún indicador aquí de las industrias. Solamente otras industrias. No, solamente, por eso digo, si hay sería. Industrias de alimentos, bebidas y tabaco, sería la de 5.6. Esa es exactamente la industria que crece más. Pero las otras industrias, estás pensando, ¿industrias de qué? Industrias de cemento, por ejemplo. Mal. Claro, porque está cayendo la construcción y ha bajado la demanda de cemento. Y de nuevo en textiles. Bueno, textiles hace tiempo que la cosa aquí ya casi mal, ni existe, ¿no? Bueno, entonces, y confecciones. Pero esas son las otras industrias. Y alimentos, por lo general, en una economía como la nuestra, esa es la gran industria, digamos, ¿no? La mejor que podemos tener. O sea, solo comemos nosotros, ¿no? Oye, comemos y fumamos, porque la de y farreamos, bebidas y tabaco. Esas no hay falle, ahí no hay pierde. Claro.
Bueno, pero no, ni siquiera somos el primer consumidor de alcohol, así que No, quédate tranquila, ¿no? No, perdón, no lo perdón, somos. perdón. Pero yo Pero creo que la acabemos cervecería con- boliviana no la toca nadie. No, está bien, Ya. pero hablemos de los hidrocarburos. Sí, porque aquí. No, primero, minería, menos Bueno, 1.6 ahí- de caída. ahí ¿Precios de? Son precios, son fundamentalmente precios. ¿Cuáles son los que han caído más significativamente de nuevo? Bueno, esta última la temporada? plata ha caído, mira, el zinc también ha caído, no tanto el estaño, porque me decía mostró una recuperación, no lo que quisiéramos, pero ha habido, y el oro ha tenido una caída también, y ahora hay gente que dice se va a volver a recuperar, y hay otros que dicen no, va a caer aún más. Vamos a caer más. Pero lo que yo quisiera es comentar esta Hidrocarburos. caída de hidrocarburos, Eso porque ya. eso es lo que hace que nuestra economía funcione con mayor o menor tasa de O crecimiento. sea, ahí estábamos apoyados. Ese era Hemos nuestro estado siempre tripié, apoyados. si quieres, claro. ¿no? Ahora, claro, lo que siempre señala el gobierno dice, hay una demanda interna que es la que nos mantiene. Claro, si tú ves eso así a secas, dices sí, y la demanda interna está fabulosa, claro, pero lo que ocurre es que esta es una demanda derivada, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que viene como que empujada, sostenida por los hidrocarburos. Entonces, cayeron a partir del 14 Todo se va a los caer, pues. hidrocarburos, y ha empezado a disminuir la actividad económica. Ahora, no es una caída como la que se ha visto en nuestros países vecinos. Argentina, Brasil han estado con Venezuela. crecimientos negativos. Pero Venezuela es un caso Ya un caso muy malo, ¿no? Ya. es patológico, ¿no? Traumático, no sé, psicótico, lo que Ya. tú quieras, ¿no? Pero el caso de Brasil y Argentina es que ha habido una caída muy profunda de, Ok. de estas economías, y también eso parece ser Ya. que ha tenido nomás un efecto en la demanda de hidrocarburos del primer semestre, porque el primer trimestre todavía estábamos recibiendo algo más que el segundo trimestre, y eso también se ve en los datos del ministro. Entonces, cuando tengamos los datos, este 3,3, si solamente sería esa actividad la que se va a reflejar más, o sea, la de hidrocarburos, Sí. vamos a tener una caída todavía más profunda. Oye, Sin pero embargo, menos 14 es terrible. es terrible, es muy serio, pero hay la posibilidad de que haya una recuperación ya a partir del tercer trimestre y el cuarto trimestre. ¿Algo que agregar sobre esto? Porque tengo una nota de empleo, me gustaría ir a ella. Sí, no solamente decir, tú decías, fallamos mucho. Hace poco salió el ranking de las empresas que más impuesto pagan. Y después de YPFB, de dos empresas de la corporación de YPFB, está la Está la cervecería. cerveza. Yo que me pregunto es, ¿por qué no le ponen más impuesto? Pues, ¿Quieren beber? Que beban, pero que Claro. beban pagando. Claro. Y, Ok. y podrías poner impuestos también a las importaciones de bebidas, De bebidas Que son alcohólicas, terribles. Claro, que de- podría subirle en vez de pensar en subir en otras gas, actividades. En Claro, otras, claro, por supuesto. ¿Por exacto. qué no apretamos? Porque son élites muy poderosas, pues, ¿no? Y es difícil pelear contra ellos, me imagino. Yo creo que no acaban de ver la utilidad que tendría este impuesto, ¿no? En economía lo llamamos estos tipos de impuestos pigovianos por Pigou, que era un economista que impulsó este tipo de impuestos, él favorecía este tipo de impuestos. Qué maravilla, Claro. me agrada Pigú. Sí, sí, me sí, agrada ese. Pigú, sí. Ese debería ser. Todo lo que sea atentatorio a tu salud debería tener un Claro, altísimo. Pero te quieres matar, por lo menos te lo pondré difícil, que sea un poco más alto. Sin embargo, cuando hablamos de economía, tenemos que hablar necesariamente de empleos. Y sabemos que aún no nos hemos recuperado como un país con la suficiente capacidad de tener los trabajadores para que podamos disminuir este desempleo. Pero la ministra de Planificación, Mariana Prado, ha informado que este recientemente planteado Plan Nacional de Empleos va a incorporar hasta fin de año 15,000 personas a trabajar. Veremos si eso se arregla. Vamos adelante con la nota. Muy bien. Piguse. Compromiso inicial con este componente del plan de empleo es de 15,000 personas al menos hasta fin de año que se van a incorporar en las diferentes empresas. Pero luego el Plan Nacional de Empleo, como ustedes recuerdan, contemplan 5 medidas donde están recursos para los empleos inmediatos, que ahora justamente estamos iniciando las obras en Potosí, ayer se hizo en Oruro, la anterior semana se hizo en Cobija,
Entonces, en global, de manera global, vamos a generar al menos 4.400 empleos, 40.400 empleos, perdón. Informar a la opinión pública que el día de ayer hemos firmado un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Trabajo para seguir dando viabilidad al plan de empleo. Es decir, ustedes recuerdan que hemos hecho los convenios con las diferentes cámaras, federaciones de empresarios, y en muchos casos surgían dudas respecto a la naturaleza de los contratos del plan de empleo. Entonces hemos llegado finalmente a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo va a admitir los contratos que vamos a hacer en el marco del plan de empleo, que suponen etapas de evaluación, para que la gente que es buena, la gente que trabaja, la mejor gente se quede en las empresas, y que luego, después de un periodo de 11 meses o un año, recién se considera hacer contratos de naturaleza indefinida, pero en tanto van a ser contratos de una temporalidad limitada. Establece que se van a admitir estos contratos que ahora en la normativa laboral eran medio... O sea, no estaba muy claro si se podía contratar a alguien por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y ese era el temor fundamental de muchas de las empresas, ¿no? Me parece un... No, mejor no digo. Pero sí, lo digo, es un consuelo de tontos, ¿no? O sea, voy a poner unos cuantitos, van a estar un poquito de tiempo, los mejores se van a quedar y los otros de nuevo van a salir a engrosar las filas de los desempleados. Esto es un parchecito. Es un parche. A ver, veamos el panorama laboral global en Bolivia. Cada año ingresan o tratan de ingresar al mercado laboral alrededor de 150.000 jóvenes, hombres y mujeres. 150.000. Es decir, Dios, que Bolivia tendría que debería no te preocupes, pero ya 15.000 se les está dando empleo. Sí, y los otros 135.000. Por eso. Entonces, la pregunta es, de esos es para que no aumente la desocupación ni el subempleo en Bolivia, ¿ya? Entonces, de 150.000. Ahora, haciendo... Perdón, ¿y cuántos salen del mercado laboral cada año? No, el neto, o sea, después salen? De lo que salen. No salen, o sea, ¿cuántos se más jubilan? O menos unos 30.000, 35.000, por eso. De los que entran son más o menos, no. Los que entran son más o menos unos 180.000 y los que salen más o menos son unos 30.000 a 40.000. Por eso el promedio cada año es de 150.000 nuevos empleos que tenemos que crear en Bolivia. Ahora, para hacer comparaciones, para ver la gran magnitud y la gran tarea que tenemos para crear eso, según el último informe del gobierno, las empresas estatales, todas las que se han creado, papel bol, cartón bol, todos los bolis que han creado, EVA, Evo, todo eso, solamente han generado en estos 11 años, en los 11 años, 17.000 empleos. Entonces, no hemos, o sea, lo que se está creando con tanta inversión que se ha tenido, el resultado en materia de empleo es mínimo. O sea, siguen nuestras filas de desempleados tal cual, gruesas, firmes, qué doloroso, de verdad. ¿Opinión al respecto? No, bueno, en realidad yo creo que aquí lo que se da y se repite continuamente, porque esto no es solamente de esta época, esto es algo que arrastramos por décadas, es que el gran colchón del desempleo, ¿no? en Bolivia es el empleo denominado informal. Claro. O sea que en el momento que alguien está desempleado, pues inmediatamente engrosa esas filas. Exacto. Y esas filas son, no de las mejores, pero esa es la manera de disimular el desempleo en Bolivia. Y cuando tú decías, la gente que prefiere estar ahí sentada vendiendo, no es que prefiera estar sentada, sino que, ¿qué otra actividad productiva podría, qué otras opciones hay? Y cuando las opciones no se han dado por una inversión productiva que debería generar, aparte de aumentar la producción, generar empleos, y no se da, pues tienes ese problema. Y lo más serio de esto es que no solamente es el problema de que no se han generado empleos, sino que las grandes inversiones en los grandes proyectos que se han hecho en Bolivia en los últimos años, hasta ahora no llegan a dar o generar los efectos que se hubiera esperado.
tú tienes Bulo Bulo, tú tienes, bueno, Carachipampa ya ni mencionarla, pero tienes otros tipos de productos. Yo digo que hay dos proyectos, o si se quiere, empresas que son relativamente exitosas en esta época. Una es la empresa, la aerolínea boliviana, ¿no es cierto? BOA. Que gracias a que las otras dos anteriores salieron del mercado, entonces BOA crece. Claro, pero así, monopolio. pero así de a malas todos puede. O sea, yo también voy a hacer un buen canal cuando saque a todos los otros. ¿Y por qué no lo haces? Eso, che. Me voy a Bueno, pero tienes toda... Bueno, ese es el asunto. O sea, uno ve BOA y dice, ya está. Pero ¿cómo? ¿De dónde salió? Y la otra es EVA, que es la empresa boliviana de la almendra, que sí. Ahí ha habido una centralización de ciertas actividades, pero fundamentalmente esto es por el precio de la almendra, o sea, y que todavía, nosotros somos los más grandes productores del mundo de almendra. ¿Oh, sí? Claro, sí. Pero todavía seguimos llamándola Brazilian Nuts. O sea, si fuéramos así poderosos y quisiéramos, tendría que ser Bolivian Nuts. ¿No? Pero más interesante de todo es que en el megacentro atiende la empresa, la tienda de EVA, un cubano. Con eso me iría a la pausa, porque realmente la empresa, esta almendra te decía, crece gracias a los precios. Pero después cuando empiezas a ver las otras, son promesas a futuro, pero con poca generación de empleo. Seguro. Qué pena. Bueno, déjeme hacer una pausa porque debo cumplir con los auspiciadores. A la vuelta vamos a hablar de que sí, los empresarios están preocupados porque lo que se decía que estaban siendo beneficiados con un monto que sostenía de alguna manera el tema del gas, ahora está generando dificultades. Y algo más, la Comisión de Diputados el día de ayer, una comisión, ha establecido que don Samuel Doria Medina se había favorecido con 20 millones del extinto Banco del Estado. Déjeme por favor hacer la pausa y a la vuelta le lanzo estas dos bombitas. Prepárese.